Ahora bien, ya la respuesta a esa plegaria va a llegar exactamente, ¿verdad?, 2 años después, entre el día 9 y 12 de diciembre de 1531. Y esa respuesta, bueno, la vamos a encontrar nosotros en las apariciones de Santa María de Guadalupe, que después serían recopiladas en el año de 1548 en un libro que para nosotros los católicos guadalupanos es nuestro evangelio, es nuestro texto básico, que se llama el Nican Motowa. El Nican Motowa, que también es muy interesante, tiene un paralelismo muy interesante con el evangelio. Entonces, el mismo Nican Motowa, en sus páginas, en sus primeros versículos dirá, ¿verdad?, en este momento reinaba la paz en México, pero el escudo y la flecha están aguardados, hay una paz. Cuando para los indígenas el concepto de escudo y flecha estaban aguardados, quiere decir que había una paz, pero no era una paz buena, era una paz de muerte, porque ellos, ¿verdad?, concebían la vida a través de la espada y del escudo, a través de la guerra. Para ellos la guerra era la vida. Entonces, cuando manejan ellos el concepto de que la espada y el escudo están guardados, quiere decir que hay una paz, pero una paz de muerte. Así empieza así empieza lo que es el Nican Motowa. Y entonces con este contexto nos estamos dando cuenta de lo que es el momento de depresión que vive la nación indígena. 9 de diciembre de 1531 viene Juan Diego de Tulpetlac a Tlatelolco. Juan Diego es una persona de 57 años de edad, originario, ¿verdad?, de Cuautitlán. Ahí va a nacer Juan Diego. Para 1524 o 1525, todavía no se sabe con exactitud, ¿verdad?, exacto, Juan Diego va a recibir su bautismo, va a tener su conversión. Se cree que él habrá sido bautizado por Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía, ¿verdad?, allí en el barrio de Tlatelolco, donde eran atendidas todas las necesidades espirituales de los indígenas. Va a casar con María Lucía en 1525 y para 1527 él va a quedar viudo. Entonces Juan Diego, cuando queda viudo, se va a vivir con su tío a Tulpetlac, donde ahí, por cierto, se encuentra el santuario de la Quinta Aparición, que es muy recomendable que vayan, mis hermanos, porque ahí hemos tenido muy buenas noticias, sobre todo de gente que viene de Estados Unidos y Canadá, que han recibido muchos milagros de sanación. Retomando el punto, Juan Diego, hombre preparado, hombre humilde pero no pobre, ya que tenía sus propiedades tanto en Tulpetlac como en Cuautitlán, va a vivirse con el tío Juan Bernardino. El papel del tío Juan Bernardino es de veras sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque el tío Juan Bernardino está representando precisamente la raíz indígena que en ese momento se está muriendo, la verdad del pasado que está agonizando. Esto es algo muy importante desde el punto de vista indígena, porque el acontecimiento guadalupano parte también sobre la dignificación del hombre y en específico la dignificación de los indígenas del siglo XVI. Entonces Juan Diego hace un recorrido de 14 kilómetros desde Tulpetlac a Tlatelolco de ida y 14 kilómetros de regreso. Caminaba él 28 kilómetros diarios, haciendo un total de 140 kilómetros caminaba a la semana, porque este recorrido de los 7 días que tiene la semana lo realizaba 5 veces. Era una persona de verdad sorprendente. Se sabe que salía de su casa a las 3:30 de la mañana para irse a la primera misa, ¿verdad?, de las 6 de la mañana, recibir el cuerpo de Cristo y recibir su catequesis. Y es entonces cuando en una de esas idas a Tlatelolco, en la madrugada del día 9 de diciembre de 1531, Juan Diego va a escuchar, ¿verdad?, el canto de miles de aves que sobrepujan, o sea, que rebasan, que son más bellas que el canto del ciniscán, del quetzal, del coyotototl, de la guacamaya, que son aves estas propias del Omeyocan, o sea, de la casa donde vive Ometeotl. Desde el concepto indígena son aves
del paraíso. Son aves que no son de este mundo. Va a haber una luz más resplandeciente que la del sol, va a haber también un arco iris, que son elementos desde el punto de vista indígena de la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces va a escuchar una voz de una niña que le dice Juanito, Juan Dieguito, ¿verdad? Juan Diego va a subir al cerro y se va a presentar, ¿verdad? ¿A dónde vas?, le dice la Virgen. Dice, voy a Tlatelolco a recibir, ¿verdad?, lo que nos enseñan nuestros sacerdotes. Voy a recibir, ¿verdad?, va a recibir el cuerpo de Cristo y va a recibir la Eucaristía. Entonces, Juan Diego ya sabe quién es la Virgen María, aunque la Virgen ya sabe que Juan Diego la conoce, tiene todavía el detalle, ¿verdad?, de presentarse ante Juan Diego. Soy la madre, soy la siempre perfecta Virgen Santa María, madre del verdaderísimo y arraigadísimo Dios por quien todo vive, del dueño de la tierra, del creador de las cosas. Y diría Santa María de Guadalupe, y en un concepto netamente indígena que nos asombra con el concepto que ellos tenían del Dios verdadero, del pensador y creador de todas las cosas, del pensador y creador de los hombres, ¿verdad? Y otro concepto que también se manejarían ellos, sabían que el Dios verdadero es principio y origen de sí mismo y es principio y origen de todas las cosas. Cuando yo empecé personalmente les digo, cuando yo entendí este concepto de Ometeotl en esas facetas como el creador y pensador de todos los hombres, de todas las cosas y de sí mismo, yo me quedé simplemente sorprendido, porque a diferencia del pueblo judío, a diferencia del pueblo hebreo, los indígenas llegan a la conclusión que hay un Dios que es el origen de absolutamente de todo. Y sin embargo, ¿verdad?, al pueblo hebreo Dios se les revela. Cuando nosotros captamos este mensaje, vamos a entender entonces, ¿verdad?, el porqué de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en estas tierras. Aparte de que ellos eran capaces de amar a sus dioses, en concreto a tal grado de entregar su cuerpo y su sangre, ya habían llegado a la conclusión de que este Dios era principio y origen de todo. Estamos hablando de una teología indígena muchísimo, muy profunda. Estos conceptos que los tlamatimines, que eran los sabios sacerdotes, habían llegado a comprender. Hay que recordar también algo muy importante. Este conocimiento, esta sabiduría, no es propia de los pueblos mexicas, sino que va a tener su raíz donde en los toltecas, en los pueblos toltecas, el pueblo tolteca, que va a influenciar inclusive a lo que es el pueblo maya, va a influenciar obviamente también aquí a los mexicas. Para que entendamos mejor así, mejor este concepto, los toltecas vendrían siendo el equivalente más o menos del pueblo griego en cuanto a la influencia y el conocimiento del contexto en el que ellos han estado viviendo. La influencia tolteca va a llegar hasta los mayas, hasta los mexicas. Entonces, los clamatinines, los sabios sacerdotes, ellos van a entender esa presencia, van a entender ese concepto netamente de tolteca y lo van a adoptar como propio. Entonces, cuando la Virgen de Guadalupe se aparece a Juan Diego y le empieza a manejar estos conceptos, que son de una raíz muy, muy anterior, ahí la Virgen les está dignificando el pensamiento y la raíz indígena, pero obviamente la Virgen les va a dar un nuevo enfoque completamente distinto. Sí, lo que ustedes pensaban está en lo correcto, pero les vengo a anunciar a mi Hijo, que es el Dios verdadero, y el cual nos habla, ¿verdad?, de que Él ya dio su corazón y su sangre, y ellos lo van a entender precisamente en la imagen de Santa María de Guadalupe. Un detalle que después podemos profundizar en la imagen, que a mí en lo personal, cuando a mí me enseñan esto del amor de Jesucristo, que está se sacrifica en la cruz, ¿verdad?, y lo entienden nuestros antepasados a través de la imagen, y no es exageración, mis hermanos. Yo cuando entendí esto, cuando a mí me lo mostraron, a mí sí se me salieron mis lágrimas, porque entendemos
entendemos y nos damos cuenta que la misericordia de Dios es para todos los hombres,